una creencia, yo tengo un punto de vista, una forma como veo la vida. Yo creo que todas las personas somos importantes, pero somos más importantes y somos más valiosas cuando brindamos soluciones. Cuando frente a los problemas que pueda haber en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra familia, brindamos soluciones. Cuando nosotros tenemos esa actitud de buscar alternativas, no de quejarnos, no de estar buscando culpables, sino de estar buscando soluciones, en ese momento las personas nos volvemos más valiosas, más importantes, y el resto también nos aprecia más. Entonces, la idea es esa. Creo que como una primera premisa es que nosotros tengamos un poco esa idea, esa actitud de frente a los problemas, no solo a nivel familiar, en todo ámbito de nuestra vida, busquemos soluciones. Muy bien, entonces, ya entrando un poco al tema de fondo, que es el que nos ocupa hoy, ¿no? Estamos hablando, entremos ya al tema que es sobre la vida familiar y soluciones legales. Hay un primer punto que vamos a comenzar a desarrollar, que es las situaciones de conflicto con respecto a los hijos. Son 3 puntos, concretamente. Las situaciones de conflicto con respecto a los hijos, las situaciones de conflicto con respecto a los bienes familiares y las situaciones de conflicto entre cónyuges o convivientes. ¿Ok? Muy bien. Vamos al primer punto, que es situaciones de conflicto con respecto a los hijos. En este primer punto hay 3 tipos de problemas que generalmente se dan con respecto a los hijos. Son los temas de pensiones alimenticias, tenencia de los menores y régimen de visita. Esos 3 temas son los que más problemática hay y los que generalmente siempre terminan en los tribunales de justicia, peleando, discutiendo, ¿no? los padres, las parejas con respecto a sus hijos. ¿Qué es el tema de alimentos? ¿Qué se entiende por alimentos? Alimentos es la prestación económica que brindan los padres, los obligados con respecto a sus hijos. El monto, el dinero mensual que les brindan los padres para la subsistencia de sus menores hijos, hijos menores de edad o hijos discapacitados. Eso es concretamente alimentos. Ahora, ¿dónde está el problema con respecto a los alimentos? ¿Cuál es el problema? Yo siempre digo, para solucionar un problema, primero hay que definir bien cuál es el problema, porque si nosotros no confundimos cuál es el problema, es muy probable que también la solución que vamos a buscar al problema va a ser equivocada. ¿Okay? Yo recuerdo mucho, hubo un tiempo también que ejercí docencia, y me acuerdo mucho de que a veces cuando los hijos son pequeños y no rinden en el colegio, siempre dicen a los padres, hay que llamarle la atención. No rinde, hay que castigar, ¿no? Quítale la televisión, quítale las vacaciones. Pero muchas veces el problema no necesariamente quiere decir que el niño sea una persona o tenga una actitud pues, de relajo, que sea flojo para el estudio. El problema puede ser otro. Puede ser que este menor no tenga problemas de aprendizaje. Entonces, si nosotros vamos a enfocar, si nosotros nos equivocamos en el problema, es lógico que nos vamos a equivocar en la solución. Por eso, volviendo nuevamente al tema, ¿cuál es el problema en los asuntos de alimentos? El problema concretamente es con respecto al incumplimiento, el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia. Ese es el problema, ¿no? Entonces, yo les grafico en un caso concreto de una experiencia profesional que tuve con respecto al tema de alimentos. Vamos a hablar de un supuesto nombre, vamos a llamarla la señora Nageli. La señora Nageli, ¿no? En este caso, se casó, tuvo una hija, y esta señora luego tuvo problemas con su esposo, porque su esposo le era infiel, porque su esposo a veces, en fin, no iba a la casa, discutían. Entonces ella decide separarse del esposo. El esposo se va a vivir a otro lugar, con su otra pareja, la señora se queda con su hija. Entonces, el problema comienza cuando la señora le pide a su esposo que cumpla con el monto de pensión alimenticia mensual para cubrir los gastos de su hija. El señor al comienzo daba cuentagotas. Y al final, cuando ya la señora ya no le pedía, sino le exigía, simplemente dejó de pasarle una pensión alimenticia. Y entonces la señora ahí se vio obligada a iniciar un proceso judicial, que terminó con el embargo del carro, con
denuncias, problemas judiciales, en fin. Todo este problema se llevó, o sea, toda esta situación se creó por el tema concreto de incumplimiento con la pensión alimenticia, ¿no? Ese es el problema con respecto al tema de alimentos. Ahora, vamos al otro punto que les dije. Eran 3 problemas con respecto a los menores. ¿Se acuerdan cuáles son? Uno es alimentos, Tenencia del menor. tenencia menor y Régimen de visitas. régimen de visitas. Ok. Vamos ahora al tema de tenencia del menor. La tenencia del menor simplemente es definir cuando los padres viven en lugares distintos, quién se queda con el hijo o los hijos, quién va a vivir, los va a cuidar, los va a tener bajo su custodia. Ese es, en pocas palabras, el tema de tenencia de menores. Y el problema en el tema de tenencia de menores está en responder la siguiente pregunta: ¿quién se va a quedar bajo el cuidado del hijo o de los hijos? Esa es la pregunta en el tema de tenencia de menores. La problemática es bastante compleja, pero yo quiero comentarles algo. Bueno, quiero confesarles aquí a todos ustedes que yo soy muy aficionado al cine. Me gustan bastante las películas, en el género sobre todo de drama. No tanto la ciencia ficción, el terror, nada de Star Wars o la paisana Jacinta, no. A mí en realidad lo que más me gusta son los dramas porque son situaciones reales, situaciones que pasan en la vida. Es una película muy buena, de repente algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de verla, que es una película de los años 70, con Dustin Hoffman y Meryl Streep. Se llama Kramer vs. Kramer. Esa película muestra, ¿no?, la realidad, como 2 esposos que luego se separan porque la esposa se sentía que ya no era feliz con él, vive en otro lugar, tiene incluso otra pareja, comienzan a disputarse la tenencia de su hijo pequeño, ¿no? Un niño pequeño, 7, 8 años según la película, y comienzan a disputarse y se van a un juicio, y en el juicio comienzan a mostrar que el señor no cuidaba bien al niño, que la señora tenía otra pareja, que el señor no le cocinaba bien, que había perdido su trabajo, que ella ganaba más, y comienzan a hacer todo un juicio y muestran todas sus miserias en un tribunal de justicia por quedarse con el hijo. Al final, como es la tendencia generalmente en casi todos los países, los niños menores de edad, generalmente la preferencia la tiene la madre. Entonces, al final en la película el juez le da la razón a la madre. Pero el niño ya se había acostumbrado a vivir con su padre, era más feliz con él, ¿no? Tenían ya una vivencia. Pero el padre le comenta, ¿no?, a su hijo que, bueno, el juez ya decidió y tú te vas a ir a vivir con él. Una situación bastante dramática, triste. Al final, la madre del niño se da cuenta que el niño era más feliz con su padre. Y a pesar de haber ganado, ¿no?, el proceso judicial, de tener una orden judicial para llevarse al niño, al final la película lo deja con su padre, que se queda a vivir con su padre. Con mucho dolor, mucha pena, pero ella ve lo mejor para su hijo, ¿no? Y entonces, ese es, en pocas palabras, ese es el tema de la tenencia. Esa es la discusión. ¿Quién se queda con los hijos? Ustedes, bueno, acá creo que la mayoría somos ya gente adulta, nos debemos acordar, seguro deben acordarse del animador Chico Letras. ¿Se acuerdan de él? De los 70, al principio de los 80, que animaban los programas de concurso. Bueno, no es una infidencia, es un hecho público. Él tiene un hijo, es un hombre ya adulto, que ha salido muchas veces en los programas dominicales, que él tiene 2 hijos con una señora, 2 hijos o 2 mellizas, creo, algo así, menores de edad. Y están en esa disputa de los hijos. Y el hijo de Kiko de Edgar se ha llevado a sus hijos y la señora, la madre de los niños, no tiene idea, los busca por todos sitios, en la casa de la suegra, en la casa de los familiares, y no tiene idea dónde están. Y el señor está enfrascados en una pelea judicial, una batalla judicial, y mientras no salga la sentencia, la señora no ve a los hijos, el señor los tiene a sus hijos. No hay secuestro porque los padres no secuestran a los hijos, ¿no? Ellos son los que tienen la tenencia. Así es patria potestad legal de ellos. Entonces, siguen ese conflicto, que se pelean, que salen en la televisión. Ese es el problema en el tema de tenencia de los hijos. Muy bien. Ya identificamos en alimentos qué es el tema de alimentos y cuál es la problemática. En tenencia de menores ya también tenemos claro el tema, ¿no es cierto?
Con toda confianza, si tienen alguna duda, me preguntan, no es un monólogo, ¿no? Sino la idea es un poquito más de participativo. Yo tengo una pregunta sobre la tenencia. Sí. En el caso de que los dos, porque tengo mi idea, ¿verdad? Por lo que yo he trabajado también con niños en otro país, y veo que, por lo que dice usted, que hay cosas que allá sí consideran secuestro. Si un papá se lleva a su hijo, no se sabe secuestro, aunque sea padre. Por lo general veo que acá ya, o sea, si los dos padres quieren tenerlo a los hijos, muchas veces el papá no quiere y se lo dan a la mamá, y como dice que siempre la mujer es tiene la preferencia. Tiene la preferencia. Aquí y en el otro lado donde yo estaba también tenía la preferencia, porque muchas veces los papás no quieren, se les hace duro, difícil tenerlo, pero en caso que los dos quieren, entonces pelean y el juez dictamina quién va a tener al niño, si los papá y mamá quieren. Entonces hacen un juicio para ver quién tiene y en quién se basan para darle a la mamá o al papá la tenencia. Muy bueno, le agradezco su pregunta, es bastante interesante hablando de tenencia. En primer lugar, la tenencia de los menores, ¿no? Cuando hay esta situación de conflicto, ¿no? Cuando los padres viven en lugares distintos, cuando uno quiere tener los hijos y están en esa disputa, quién se queda con los hijos, con la tenencia, quién ejerce la patria potestad de ellos. En esos casos hay una ley que es el Código de los Niños y Adolescentes y también el Código Civil que establece, ¿no? Regula el tema de la tenencia de los menores. En principio, los menores de edad de 7 años para abajo tienen predilección la madre. El juez le da la preferencia a la madre por lo que son pequeños, vulnerables, y si son mujercitas, con mayor razón, le dan el cuidado a la madre, ¿no? Ese es el principio, ¿no? De acuerdo a la ley, el criterio es de que si los niños son menores de 7 años, quien debe ejercer la tenencia legal es la madre. Pero luego de los 7 años ya van entrando en la etapa de adolescencia, hasta que alcancen la mayoría de edad a los 18, y ahí podría cambiar la situación, ¿no? Podría ser una situación diferente. Difícilmente le van a entregar la patria, le van a quitar la tenencia de un hijo a una madre de un menor de edad, salvo situaciones que establece el Código de los Niños y Adolescentes, como son, por ejemplo, maltratos, ¿no? Una vida de repente desojosa que realice la madre, que los golpee, en fin, que los tenga en una situación de mendicidad, que no les dé de comer, que los descuide, que los tenga enfermos. Todas esas circunstancias que están previstas en la ley, en el Código de los Niños y Adolescentes, son las causales por las cuales una madre puede perder la tenencia de los hijos. Pero en principio la preferencia la tiene la madre en el tema de tenencia, ¿no? Así es. Bueno, sí, espero haber resuelto su... No, sí, y es igual que allá la ley de familia. Yo soy trabajadora social y trabajaba allá y veía muchas de esas cosas. Ah, qué bueno, mire, ¿no?